Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy por esta congregación. Gracias, Señor, porque podemos ver que te mueves alrededor de tu iglesia. Gracias. Gracias por los bautizados de esta semana. Gracias, Señor, porque después de 2000 años sabemos, estamos completamente seguros que tu sangre sigue alcanzando para perdón de pecados, para cambiar el corazón de las personas, para cambiar su camino, su destino. Señor, gracias por la vida de todos mis hermanos. Gracias, Señor, por todos los servidores. Es emocionante ver que no estamos solos en la obra. Gracias, Señor. Sobre todo, gracias por las personas que nunca habían oído el Evangelio y que ya lo escucharon. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando a su corazón para que pueda dar fruto, que pueda crecer esa semilla. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, ¿cómo se encuentran esta tarde? ¿Bien? Mi hermana es de nombre ¿qué? Alma. ¿Cómo se les dice a las nuevas? Bienvenida, mi hermana Alma. Mis hermanos, este mensaje se llama Jesucristo es el Señor, y vamos a Filipenses capítulo 2 versículo 1, y les voy a decir una cosa. Hoy terminamos este bloque. Aquí cambia el Espíritu Santo ya de tema hasta el versículo 11. Hoy vamos a terminar, y pues el próximo domingo cambia de tema el Espíritu Santo. Pero a mí me ha encantado esta carta. En el capítulo 2 versículo 1 nos dice, ya ven que nos fuimos al idioma original, y le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, y es lo que nos dice a nosotros: ¿han recibido alguna ayuda o fortaleza de Cristo? ¿Sí? ¿Cristo ha susurrado a tu oído para animarte, para aconsejarte amorosamente? Claro que sí. ¿Tienes algún compañerismo o participación con el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Recibiste de Cristo un corazón que te haga sentir compasión hacia los problemas de los demás? Claro que sí. Y en el versículo 2, entonces el apóstol Pablo dice: entonces, pues ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no se aman unos a otros? ¿Por qué no trabajan juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito? Y si tú te fijas, mi hermano, mi hermana, cuando te vas al griego, ¿verdad que cambia tanto cambia tanto pues lo que nos dice Dios? Pero es manera de entender lo que tenemos, o cómo tendríamos, o cómo deberíamos de vivir. ¿Cómo deberíamos de vivir? Y luego en el versículo 3 nos dice la razón ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Nos dice la razón por qué no hay amor en la congregación, por qué no hay amor en casa. Nos dice que porque hay egoísmo, hay contienda, y porque hay orgullo en nuestro corazón. La razón por la que hay problemas en casa, en la congregación,
en el trabajo. Es porque el que está oyendo el evangelio, pues no lo está poniendo en práctica. Porque cuántas veces, mis hermanos, pues decimos, no, pues es que muchas veces hay gente que obviamente no conoce de Dios, nunca ha oído de Dios. Y ellos pueden ser como quieren ser. Pero no es normal que nosotros que estamos oyendo de Dios seamos igual o a veces peores. A veces peores. Y sabes una cosa, mi hermano, yo me acuerdo que hace algún tiempo, el año pasado, yo platicaba con una persona y él me decía, no, pues yo prefiero que mi hija tenga como novio a un incrédulo que a uno de la iglesia. Y yo le digo, pues ¿por qué, mi hermano? Dice, es que los de allá se comportan mejor que los de aquí. Le digo, pues ese es un problema grave, porque entonces habría que preguntarnos si los de aquí son cristianos. Porque si están peor o se comportan peor que los de allá afuera, es muy posible que no sean cristianos. Entonces, mira, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no nos amamos? ¿Por qué hay egoísmo? ¿Por qué hay orgullo? Y en toda la escritura, son más de 31,000 versículos, más de 31,000 versículos, y solamente en estos dos, en el 3 y el 4, nos dice qué es la humildad para Dios. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En toda la Biblia no la vas a encontrar. Esa es la definición de humildad. Esa es la definición de Jesucristo y esa debería de ser la definición de cada uno de nosotros. Pero muchas veces no es así. ¿Podemos poner el versículo 5 en NTV, por favor? Y mira, me encanta, esto ya lo vimos, me parece que hace 8 días. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es decir, que es una obligación para el cristiano tener humildad. ¿Es una obligación o es una característica? Sí. Y por eso dice el apóstol Pablo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. 7, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Y te acuerdas que vimos cómo Dios constantemente nos está diciendo en el Nuevo Testamento, Dios resiste a los soberbios? ¿Y te acuerdas de esa palabra resiste? Está en formación de batalla. Dios está en formación de batalla en contra de los soberbios. Y esa debería de ser razón suficiente, mi hermano, mi hermana, para no tener soberbia. ¿Y sabes una cosa? La soberbia se nota mucho. Se nota mucho. El único que no la nota es el que la tiene. Es el que la tiene. Pero por eso la escritura, mis hermanos, bueno, obviamente toda la iglesia está en la lectura para la gloria de Dios, ¿verdad? La escritura me la tienen que aplicar a mí. A mí, primero. Después, a los hermanos que tienen al lado. Pero después se la tienen que aplicar ustedes mismos. ¿Por qué? Porque no podemos nada más juzgar al que está enfrente. Tenemos que tener el valor de juzgarnos a nosotros mismos porque es una obligación.
Mateo 7 dice que es nuestra obligación. Bueno, que no debemos juzgar si nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Te acuerdas de la paja y la viga? Que tenemos que juzgar. Es más, el cristiano siempre está juzgando. Juzga cómo vestirse. Juzga cuáles son sus prioridades. Juzga cuáles son sus amistades. Juzga qué edifica y qué no edifica. ¿Sí te fijas cómo estamos juzgando? Entonces, ¿es necesario que juzguemos? Sí. Sí, siempre y cuando estemos correctamente viviendo el camino cristiano delante de Dios. Pasa al versículo 9 en Reina Valera ya. Y mira, después de la humillación viene la exaltación de Cristo. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y te acuerdas que vimos esa palabra? Lo superexaltó. Y quiero que pienses y quiero que entiendas bien esa parte. ¿Por qué? Porque tú te has de preguntar, bueno, pues si Jesucristo era Dios, así lo dice toda la Escritura, Juan 1, ¿sí se acuerdan? Lo que vimos el domingo. ¿Qué versión vimos? La Reina Valera, ¿no? Ahí chequenla. Oh, no recuerdo en qué la vimos. Luego cambia poquito, pero cambia. Ok. Entonces fíjense bien, mis hermanos. Dios, Jesús, siendo de la misma naturaleza, Él pasó por humillaciones, por golpes. Literalmente lo tasajearon. Y después de la humillación, por lo cual también lo superexaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo les ponía el ejemplo de Abraham, que dejó de ser Abraham y empezó a ser Abraham. Saraí dejó de ser Saraí y fue Sara. ¿Se acuerdan? Jacob dejó de ser Jacob por Israel. Y Pedro, también Saulo. Saulo dejó de ser Saulo por Pablo. Entonces, en este caso, mira, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Podemos poner el 11 y 12 juntos en pantalla, por favor? Vamos a ver esta última parte. Entonces, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, un versículo antes nos dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero si tú te fijas, aquí hay dos nombres. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Fíjate bien, quiero que pongas atención, mi hermano, mi hermana, porque el nombre que es sobre todo nombre no puede ser Jesús. ¿Por qué? Podemos ir a Mateo 1:19. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le pusieron cuando se encarnó. O sea, cuando nació. Antes de nacer, pues le dijeron cómo debía de llamarse. Aquí le dijeron a este José, mira versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Te acuerdas que era descendiente del rey David también? Igual que María. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y mira, 21.
y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, fíjate bien. Por lo tanto, Jesús no es un nuevo nombre. No es un nuevo nombre porque Jesús fue en el tiempo de su encarnación. Entonces, si no es ese nombre, regresa por favor a Filipenses 2, 10, 11. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Cuando anteriormente nos dice que Dios lo superexaltó. Fíjate bien, quiero que pienses, porque difícilmente si Jesús era Dios, ¿cómo lo iba a ser superexaltado? ¿De qué manera? Bueno, tú tienes que entender que Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Cuando nosotros entendemos que Él estuvo sometido a su Padre en obediencia y en todo, de hecho, dice que por obediencia murió hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. En ese momento, Dios lo superexalta. ¿De qué manera? Ahorita lo vamos a ver, mira. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa palabra Señor es griego kurios. Quiere decir soberano, ungido, amo, Dios, dueño, y quiere decir también supremo en autoridad. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Señor. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Amo. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Dueño. Por eso en Apocalipsis dice que es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Esto es importante? Sí, mi hermano. Por eso es que tenemos que entender la Escritura, de qué manera Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y sabes una cosa? Jesucristo es el Señor, es una verdad. Podemos ir a Lucas 2:11. Es una verdad que se encuentra por todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿es importante saber esto? Sí, mi hermano. Porque cuando no tenemos la teología correcta de Jesucristo, no podemos tener intimidad con Él. Tenemos que saber, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es un profeta. Hay otros que dicen, por ejemplo, los judíos dicen que era un maestro. No. Juan 1, Jesús es Dios. Colosenses 1:15, del 15 en adelante, creador de lo visible y lo invisible, creador de todo. Mira, Jesucristo es Señor, es el Señor, sí. Es una verdad que está por todo el Nuevo Testamento. Mira, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, ¿qué? El Señor. Si te fijas, solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. Y un Señor Jesucristo. Creo que esta es 1 Corintios 8:6. ¿Puedes ir, por favor? Me parece que están ahí los dos en el mismo versículo. Si no mal recuerdo es ese. Aquí está, mira, sí es. Para nosotros, sin embargo, quiero que pongas atención porque en este versículo habla de los dos. Y en este versículo están los mismos derechos de los dos. Mira, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. De Dios proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un
Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de... ¿Sí te fijas, mi hermano? En el mismo versículo están mencionados los dos con los mismos derechos. ¿Qué quiere decir, mi hermano, mi hermana? Que si Jesucristo no hubiera venido a la tierra, no hubiera muerto en la cruz, no tendría los mismos derechos que Dios. De esa manera fue súper exaltado, o sea, el Dios hombre. Como Dios no podía ser más exaltado, pero como Dios hombre, sí. Como Dios hombre, sí. Entonces, vamos a Juan 13:13, por favor. Mira, ¿te acuerdas aquí este capítulo? Este capítulo es cuando les empieza a lavar sus pies. Después de lavarle los pies a los discípulos, mira lo que dice. Vosotros me llamáis maestro. ¿Y qué? Señor. Y decís bien, porque lo soy. Quiero que entiendas eso, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando Jesús termina la obra, Dios lo hace Señor. Lo hace Dios, pero de manera oficial, ante los hombres. Mira, podemos ir a Mateo 28:16, por favor. ¿Sí te fijas de qué manera fue súper exaltado? Exaltado hasta lo sumo. Exaltado hasta no poder más. Entre otras cosas, ¿te acuerdas que vimos cuál es la función de Cristo ahorita? Interceder. Nomás un ratito. Día y noche. Eso dice en Hebreos. ¿Sí te fijas de qué manera fue súper exaltado? Ok, mira. Aquí quiero que pongas atención, es el final del libro de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero, ¿qué? Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, a mí me encanta pues la fidelidad de la Biblia. Hablamos en la reunión de varones y decíamos, por ejemplo, de David. ¿Tuvo muchas cosas buenas? Sí. Pero también tuvo muchas cosas malas. Y la Biblia no lo esconde. Por ejemplo, Pedro tuvo muchas cosas buenas, sí, pero también tuvo muchas cosas malas. Moisés, pues tuvo muchas cosas buenas, pero también tuvo algunos detalles. Todos. Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, ¿no desconfió de Dios? ¿Sí te acuerdas cuando tardaba la promesa del hijo de Isaac? Tardaba la promesa y luego su mujer le dice, oye, ¿por qué no le echamos una manita a Dios? ¿Por qué no agarras? Pues ahí está mi esclava Agar. Y Abraham, en lugar de decirle, ¿qué estás diciendo, blasfema? Aventarle de pedradas o qué sé yo. Y entonces Abraham dice, fíjate bien, mi hermano. A mí me encanta la fidelidad de la Biblia. Aquí, mira, Jesús ya resucitó. Ahí están los 11 discípulos. Tal vez haya más gente, tal vez. Y mira, algunos de los que estaban ahí, viendo a Jesús resucitado, dudaban. ¿Y sabes por qué es importante esto, mi hermano? A mí, por ejemplo, estas cosas a mí me animan. Cuando veo los errores de David, bueno, no es que yo me anime porque, no, sino porque yo puedo ver que no es gente perfecta. Así como nosotros no somos perfectos. Entonces, eso me anima. Imagínate si ellos, por ejemplo, yo no he visto a Jesús. Yo no lo he visto. Pero estos que ves aquí, sí lo vieron. Lo vieron levantar muertos,
sanar leprosos, ciegos, cojos. Vieron una infinidad de cosas. Imagínate lo que vivieron con él poco más de 3 años. Lo que vieron en él. ¿Tú te puedes imaginar la mirada de Jesús? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Lo crucificaron, resucitó, lo vieron, pero dudaban. Eso, mi hermano, te debe de animar a ti. Por eso tú no te sientas tan malo de decir, no, es que yo soy muy malo. No, mi hermano. La Biblia está llena de hombres y mujeres que son exactamente como nosotros. Nos desanimamos. Es más, en esta semana vimos en los varones a Elías. No Elías, porque este está muy animado. Está muy animado. El profeta Elías. ¿Cómo se desanimó? ¿Cómo se desanimó? Y eso dejó entrar miedo a su corazón. Entró la depresión al grado de querer morirse. Como Job. Como Jeremías. Fíjate bien, mi hermano. Ok, bueno, pero ese es tema aparte. Siguiente, pero fíjate, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Así es que, si aquí habemos algunos que dudan o que dudamos, mi hermano, solamente hay que pasar más tiempo con Dios. Nada más. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y dónde? Y en la tierra. Fíjate bien, mi hermano, quiero que entiendas de qué manera fue exaltado el Dios hombre. Una vez que cumplió su misión aquí, mira, toda potestad, esa palabra exousia en el griego quiere decir todo poder, todo control, toda autoridad le fue dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Mira, todo poder, toda autoridad y todo control le fue dada en el cielo y en la tierra. Pero si te fijas que no fue antes de haber terminado su ministerio, haber muerto en la cruz. Y dice en Efesios que el Espíritu Santo que lo resucitó a él de los muertos es ese Espíritu Santo que tenemos nosotros en el corazón. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Entonces, toda potestad le fue dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Vamos a terminar 19 y 20. Por tanto, la gran comisión que tenemos ahí escrita, mira. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Que obedezcan. Tereo. Enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, fíjate bien, mi hermano, ¿qué tipo de exaltación? ¿Dios le hizo Señor? Sí. Vamos a Hechos 2:36. Fíjate bien, esta es la primera predicación del apóstol Pedro. Esta es la primera predicación, mira, cuando se convirtieron poco más de 3,000 personas. 2:36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Esto fue solamente algunos días después de que mataron a Jesucristo en la cruz. Muchos de los que estaban oyendo a Pedro eran o habían estado presentes cuando crucificaron a Jesús. Mira, que a este Jesús, a quien ustedes
Bueno, no ustedes, le está diciendo Pedro allá. No se vayan a espantar. Creo que hasta el sueño se les quitó. No, no son ustedes, son aquellos. A quien ustedes crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. En el libro de Hechos, casi 100 veces está escrito que Dios lo hizo Señor. ¿Podemos ir a Hechos 10:36, por favor? Entonces, ¿qué te parece, mi hermano? El nombre que es sobre todo nombre es Señor. ¿Y sabes qué? Luego a veces yo he escuchado personas que le dicen a alguien, le dicen, pues es que tú necesitas hacer Señor a Jesús. ¿Señor a Jesús? Sí sé lo que quieren decir. O sea, que lo reconozcan como Dios, ¿verdad? Como Señor de su vida. Pero no es correcto decirle, pues tú hazlo Señor. ¿Por qué? Porque el que lo hizo Señor fue Dios. Nosotros, si lo hacemos a Él Señor de nuestra vida, o si no lo hacemos Señor de nuestra vida, Él es el Señor. Él es el Señor. Fíjate bien, mi hermano. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y mira lo que dice al final. Este es, ¿qué? Señor de todos. Señor de todos. Hechos 10:42. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, no pierdas de vista. No quiero que pierdas de vista que primero vino como cordero. Primero vino con mucha humildad, con mucho amor. Tan es así que lo ofendían y no respondía. Tan es así que le pegaban y no se defendía. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? No va a ocurrir otra vez. El día que regrese Jesucristo viene como rey a juzgar a las personas, a los vivos y a los muertos. Viene como lo que es, lleno de gloria, lleno de poder. Vino como cordero, ya nunca más lo vamos a volver a ver así. Y gloria a Dios. Porque si viniera como cordero, se recansaban que otra vez lo crucificaban. Fíjate bien, Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto. Fíjate bien. ¿Es el Señor? Sí. Tan es así que Él nos va a juzgar a todos, a vivos y a muertos. A vivos y muertos, mi hermano. Por eso es importante que tú sepas la etapa que vivió Jesucristo. Ahora, ¿Jesús va a regresar? Sí, mi hermano, no te quepa duda. Hay 300 profecías en el Antiguo Testamento que Jesucristo iba a venir e iba a morir en una cruz. Pero hay 600 de que va a regresar. Pero por eso te digo, mi hermano, no va a regresar como cordero. No va a regresar para ser escupido. No va a regresar para ser golpeado. No va a regresar para ser ultrajado. Va a regresar para juzgarnos con vara de hierro. Y por eso, mi hermano, mi hermana, esta tarde, tú tienes que pensar qué camino estás caminando. ¿Por qué? Porque no falta mucho tiempo. Yo nada menos estoy viendo las noticias, ¿no vieron, por ejemplo, Puebla? Una granizada desde que se tiene registro, nunca había caído de esa manera. Y no solo eso. Antes de la granizada,
estaban a más grados que en Acapulco. Más de 32 grados. Y al otro día, una granizada como la que se está viendo. Todas las cosas están sucediendo, sí, mi hermano. El mundo pasa, dice Primera de Juan. El mundo está muriendo, el mundo está desapareciendo. Mas mis palabras no pasarán. Esto que estamos viendo esta tarde, mi hermano, mi hermana, esto se va a cumplir al pie de la letra. ¿Podemos ir a Hechos 17:30, por favor? Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Por eso es que debemos tener claro cuál fue esa exaltación de Jesús. Si tú te fijas, empieza este capítulo 2 hablando de la unidad. Por eso es tan importante. Si somos sellados por el Espíritu Santo, si somos compañeros del Espíritu Santo, si Dios nos ha hablado amorosamente al oído. Por eso dice, ¿y por qué no están de acuerdo? En pocas palabras, ¿por qué no están jalando para el mismo lado? ¿Qué sucede cuando todos jalan hacia el mismo lado? Todo lo podemos mover. Es más, yo he visto cómo muchas personas pueden mover hasta un camión. Pero ¿qué sucede si hay 5 personas y 5 personas del otro lado jalando una cuerda? Pues la mueven de repente para acá, de repente para allá, de repente para acá, de repente para allá. ¿No es verdad? Pues eso sucede precisamente porque no estamos de acuerdo. Y por eso dice el apóstol Pablo, pues si son cristianos, entonces ¿por qué no se ponen de acuerdo? Entonces, ¿por qué no se aman unos a otros? ¿Por qué? Porque hay egoísmo. ¿Por qué? Porque hay orgullo en el corazón. Y luego nos dice, acuérdate de Jesús, tengan ese mismo pensamiento, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira lo que dice aquí en Hechos 17:30, mi hermano, mi hermana. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, ahora manda. Esa palabra en el original es exige, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si te fijas cómo no es correcto que tú le digas a una persona, ay, pues date la oportunidad, dale una oportunidad a Dios. No, mi hermano. Es una orden de Dios que mientras tú no oías de Jesús, no importaba. Hicieras lo que hicieras, no importaba. Pero una vez que tú escuchas del Evangelio, que tú escuchas de la gracia, del perdón y del amor de Dios, es una orden del Espíritu Santo. Mira, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien de camino, que no caminen como venían caminando. ¿Y sabes por qué? Siguiente versículo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjate bien, mi hermano. Por eso, ¿sabes una cosa? ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? ¿Sabes una cosa? Que es necesario. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que venir a la iglesia nos hace cristianos? Que subir un versículo al Facebook nos hace cristianos. Que hacer una oración a veces a la hora de la comida
nos hace cristianos. No, mi hermano. Eso no nos hace cristianos. Aquí la pregunta que tú te tienes que hacer: ¿qué tipo de relación llevas con Dios? No cuántas veces estás en el templo. No. Aunque es importante, pero eso no te hace cristiano. Tú puedes estar en el templo y no haber nacido de nuevo. Tú puedes subir versículos a tus redes sociales y no haber sido regenerado tu corazón. Estar en Cristo es amarlo. Estar en Cristo es confiar en Él. Estar en Cristo es tener hambre y sed de Él. Estar en Cristo es amar a tus hermanos. Amarlos. ¿Cuántas veces? Fíjate bien. Si tú tienes idea de que Dios es malo, de que Dios exige, hay algo mal en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres sellado por el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, el Espíritu Santo te capacita para buscarlo. Te capacita para amarlo. Te capacita para servir. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Yo a lo largo de mi vida cristiana, hay veces que he querido llorar de cansancio. Literalmente, llorar de cansancio. Y muchas veces yo le he dicho: Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. No te quiero reclamar, pero simplemente acuérdate de mí el día que se ha probado mi corazón. He llegado que ya no soporto los pies, o la cabeza, o el cansancio, o a veces mal pasado. Ahora, ¿qué crees? Al otro día o al tercer día, tú me veías con una sonrisa sirviendo. Porque como dice Jeremías, hubo un día que ya no quise hablar de ti, pero traía en mis huesos hacerlo. Era como un fuego que me quemaba. Mi hermano, mi hermana, si tú en tu corazón no está el servir a tus hermanos, hay algo que no está bien. Porque es una necesidad amar a Dios. Porque es una necesidad amar a tus hermanos. Porque es una necesidad servir. ¿Cómo? ¿De qué manera? De la que sea. Pero servir, 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 servir. Y el Espíritu Santo te capacita para eso. Si tú eres sellado, tienes que servir aunque no quieras. Si tú eres sellado por el Espíritu Santo, tienes que servir aunque te pongan mala cara. Tienes que servir aunque te ofendan. Tienes que servir aunque haya gente que te desanime. Pero es algo que tienes dentro que no lo puedes tolerar. Pero es el Espíritu Santo, mi hermano. Jesucristo es el Señor. Y un día nos va a juzgar. Un día vamos a estar delante de Él. Por eso es necesario, yo esta noche yo te suplico que
analices tu corazón. Porque el Hijo de Dios sirve. El Hijo de Dios sirve. El Hijo de Dios vive para servir y servir y servir. Esa es la diferencia, mi hermano, entre una persona que habita el Hijo de Dios en su corazón y una que no habita. Porque no sea que solamente estés escuchando de un tal Jesús. ¿Podemos ir a Isaías 53, por favor? Isaías 53, 3. Pues fíjate bien, mi hermano. ¿Jesucristo fue humillado? Sí. ¿Fue golpeado? Sí. Y esto retrata un poco lo que sucedió con él. Mira, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántas personas estuvieron en la cruz? Solamente Juan, su madre y algunas mujeres. Y, por ejemplo, aquellos 20,000 que comieron, miles y miles de personas. Es más, ¿te acuerdas de aquellos 10 leprosos? ¿Cuánta gente sanó? En 3 años se hacían filas y filas. ¿Cuánta gente sanó? Muchísima. Sus discípulos tampoco estaban. ¿Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Si ahorita lo crucificaran, tampoco estaríamos ahí nosotros. Porque cuando nosotros sentimos que Dios va a afectar nuestra comodidad, respingamos. Cuando sentimos que Dios va a afectar nuestro bolsillo, respingamos. Cuando sentimos que Dios va a afectar nuestro tiempo, respingamos. Fíjate bien, mi hermano. Si hoy fuera crucificado, nosotros también no estaríamos allí. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestros pecados. El que no tenía pecado, por los pecados de cada uno de nosotros, por eso murió él en la cruz. Los que debimos de haber muerto somos nosotros. Pero ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana, no estimamos la vida de Jesús? No la estimamos. ¿Se te hace difícil leer? ¿Se te hace difícil orar? ¿Se te hace difícil venir? Ya de amar, pues ya ni hablamos. Ya de servir, pues ya para qué hablamos. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Por eso esta tarde tú tienes que analizar tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo, tú lo estás viendo, mira, vino como cordero a ser sacrificado. Él nació para morir por ti y por mí. Y murió de la forma más terrible. Yo les he contado que en el History Channel una vez pusieron un atleta de pentatlón, uno que había ganado 2 años consecutivamente. Lo pusieron en una cruz de la misma manera que Jesucristo, obviamente sin clavos, con un médico a un lado. ¿Sabes cuánto tiempo tardó para que empezaran las taquicardias? Antes de 5 minutos. 1
superatleta. Eso hizo Jesús por ti y por mí. Pero nosotros, mis hermanos, es necesario que pensemos qué estamos dando nosotros, porque no sea que pienses que eres cristiano y que no lo seas. Tú que me estás oyendo en línea también, no sea que tú pienses que eres cristiano y que no lo seas. El Hijo de Dios murió por nosotros en la cruz. Los hijos de Dios dan absolutamente todo por Dios y por sus hermanos, absolutamente todo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Vida eterna. ¿Podemos ir a 2 de Tesalonicenses 1:3, por favor? Ahora, miren lo que quiero que pongas atención, porque aquí en la iglesia de Tesalónica están desanimados. ¿Hay alguien que está desanimadito aquí? Aquí estaban desanimados. Y le escriben al apóstol Pablo y les dicen: híjole, pues es que la verdad no sabemos. Somos cristianos, hemos creído, pero hay desánimo en nuestro corazón. Mira lo que les escribe a la iglesia de Tesalonicenses. Quiero que pongas atención, porque primero describe en gran manera a los hijos de Dios, y después describe explícitamente cómo van a ser juzgados los que no obedecen el evangelio y los que no han creído. Mira, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, vuestra confianza va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Fíjate bien, no quiero que pierdas de vista. La confianza en Dios va creciendo. Ahora, ¿cómo se nota? Porque el amor de todos y cada uno de ustedes, mira, crece. A más confianza en Dios, más amor. Más amor. Ese es el parámetro. Por eso te digo, si pones atención, aquí describe a los hijos de Dios. Siguiente versículo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Más características, mira. Por vuestra paciencia y confianza en todas vuestras persecuciones. ¿Sabes qué estaba pasando? Que les estaban llegando pues duro los cocolazos. Entonces ellos decían: si es por aquí. Les dice Pablo: sí es por aquí. Si es por aquí. Mira, por vuestra paciencia y confianza en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora mira, 5. Eso es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenido por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padeces. 6. Pero es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mira, aquí ya cambió. Primero habla de los santos y después habla del día que el Señor se va a manifestar desde el cielo con los ángeles de su poder. Mira versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí te fijas que no nomás es de conocer el evangelio? ¿Sí te fijas que no nomás es de yo ya oí? ¿Sí te fijas que no nada más es de yo ya hice la profesión de fe? No, mi hermano. No. La Biblia es muy clara, mira. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, Jesús ya no va a regresar como cordero. Ya no. Va a regresar lleno de gloria y de poder. ¿Para qué? Para juzgarnos a todos nosotros de acuerdo a nuestras obras. Ahorita me acordé de una cita de Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras para la carne, de la carne vas a sembrar corrupción, pero si siembras para el Espíritu, vas a segar vida eterna. Mis hermanos, por eso es necesario ya nunca más el Jesús humillado, ya nunca más el Jesús escupido, nunca más el Jesús golpeado, nunca más su misericordia. Ahorita todavía lleno de misericordia, lleno de amor, sí, mi hermano. Pero una vez que venga, una vez que regrese, el tiempo se acabó. Mis hermanos, ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Nosotros oramos diariamente por todos y cada uno de ustedes, para que puedan ser dignos del llamamiento de Cristo. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por estar aquí, Padre Celestial, por recibir este mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros. Pero, Señor, te queremos suplicar que tú nos des más amor los unos por los otros, unión en esta iglesia, Señor, y que, como siempre, Señor, te pedimos nos vayas transformando para ser luz, Señor, en donde quiera que estemos. Y, Padre Celestial, también para honra y gloria tuya, Señor, que todo lo que hagamos sea de tu agrado, Señor. Permítenos volvernos a reunir el domingo, Señor, que los hermanos que no